Quiero compartir la palabra de Dios hoy con ustedes. Digamos que el título y sobre lo que quiero hablar es la ira y el enojo. Me parece que es un tema mm, que estamos viviendo en la actualidad, es un tema que vemos y observamos todos los días en nuestras familias, en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, en lo que está pasando en el país, viendo noticias que realmente ya a veces no quisiera ver uno. Eh, yo meditaba mucho acerca de estos rostros que puse acá. Hay demasiado enojo y demasiada ira en el corazón de las personas y me confrontaba mucho y estaba orándole a Dios, por qué tanta ira, tanta violencia? Este ha sido un país que tiene una historia muy violenta, es un país que ha sido conocido por derramar mucha sangre y básicamente todo parte a raíz de este problema del alma, esta dificultad del alma que es la ira y el enojo. Es increíble que a partir de esto se generan y se desencadenan una cantidad de sucesos y eventos que son bastante terribles como individuos. Yo creo que todos hemos pasado por estos rostros en algunas ocasiones donde literalmente se transforma nuestra cara, nuestra esencia, lo que somos, porque la ira es un sentimiento del alma muy poderoso, es una emoción muy poderosa y digamos que hemos estado acostumbrados siempre, hay una palabra siempre que utilizan cuando uno está muy airado o enojado, dice respire profundo, o si uno se va a encontrar con alguien que le ha causado algún disgusto, siempre nos prepara y nos dice, usted respire profundo que eso lo va a ayudar a controlar. Y pues esas son técnicas humanas que de seguro pueden funcionar mucho. En la técnica de respiración hay cosas muy buenas, pero yo creo que lo más importante nosotros como hijos de Dios es que podamos tener bases bíblicas. Yo creo que lo que nos enseña la palabra de Dios frente a tantos temas y a toda nuestra vida y cotidianidad es supremamente importante, porque una vez tenemos esas bases y esos principios bíblicos, realmente vamos a ser sólidos y vamos a poder construir la vida que Dios quiere que construyamos. Entonces, más que decirles en esta mañana, respire profundo cada vez que usted se enfrente al enojo, a la ira, esté frente a una situación de rabia que le produzca ira. Yo quisiera que hoy a la luz de la palabra entendiéramos lo que es la ira y el enojo, que hoy a la luz de la palabra nuestras vendas sean quitadas y que si estamos actuando de una manera errada frente a este comportamiento, pues retomemos y reevaluemos lo que estamos haciendo. Creo que la ira y el enojo es algo que nadie puede decir que se escapa de ella. Creo que absolutamente todos en algún momento estamos expuestos a ella y qué bueno que a la luz de la palabra podamos tener, como les menciono, esas simientes y esos principios bíblicos para que en el momento que venga esa dificultad, esa circunstancia que podría provocar en nosotros la ira y el enojo, podamos traer la palabra a nuestra mente, a nuestro corazón y poderla poner en práctica. Entonces, espero que sea de edificación para nuestras vidas. Yo creo que a nivel de la ira y el enojo, como les menciono, hemos visto demasiada rabia, demasiada rencor en los jóvenes, en la gente, en las personas, y sencillamente yo creo que necesitamos echar un poco para atrás porque la ira tiene muchas causas, se originan desde cosas desde cuando somos muy pequeños. Yo siempre digo que cuando un niño es pequeñito y sus papás es sometido a abusos, a maltrato verbal, físico, de una manera agresiva, ese niño empieza a generar en su corazón ira, contienda, enojo, y cuando sea grande y él tenga la posibilidad y tenga las herramientas, de seguro va a desbordar todo eso que reprimió en su infancia y lo va a sacar. Entonces, es muy importante que entendamos que el enojo y la ira tienen raíces, tienen sus causas como toda enfermedad. Creo que la iglesia no se puede dar el lujo de albergar este tipo de emociones que no son para nada
sanas en nuestro corazón. Recuerdo la palabra que compartía Senia hace como 2 sábados y definitivamente nuestra vista tiene que estar puesta en el cielo y necesitamos entender Dios cómo quiere moverse y cómo quiere actuar en medio de nosotros en estos tiempos. Nosotros no estamos llamados a actuar como el mundo actúa. En esta temporada muchas personas han criticado, no, la iglesia porque no sale a protestar, la iglesia porque no sale a tirar piedra, la iglesia porque no sale a hacer huelga y demás. Realmente nosotros tenemos muy claro que por medio de la oración, que es lo que Dios nos enseñó y nos dijo que hiciéramos, nosotros movemos ejércitos celestiales a favor de la nación y del planeta y del mundo. Entonces, digamos que nuestra manera de vivir no tiene por qué adaptarse al mundo. Creo que siempre estamos tratando de acoplarnos al mundo, lo que piensa el mundo, y la palabra de Dios nos dice que renovemos nuestro entendimiento, que renovemos nuestra manera de pensar, que nosotros no debemos actuar como actúa el mundo. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial y sencillamente nuestra manera de hacer las cosas es totalmente diferente a como las hace el mundo. Nosotros tenemos principios y doctrinas que el Señor nos ha entregado, tenemos estrategias que Dios nos ha entregado y nosotros no tenemos por qué, al igual que el mundo, a través del grito, de la contienda, del enojo, de la ira, pues hacernos escuchar. Realmente la palabra nos enseña una cosa muy, muy, muy diferente. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, digamos que el enojo y la ira es una emoción que estimula una acción agresiva. Definitivamente, cuando nosotros estamos enojados, cuando estamos airados, sencillamente tenemos eso, algo que nos produce rabia y enojo, pues sencillamente lo expresamos con una acción agresiva. Esa acción en muchas ocasiones pueden ser palabras, gritos, en algunos casos nos excedemos tanto hasta llegar a una violencia física. Es sencillamente es una emoción que se expresa a través de la agresividad, de la violencia. Vuelvo y les digo, de muchas maneras. A veces nuestra propia cara misma se desfigura y uno puede tener en su imagen gestos y reacciones de los papás cuando uno era pequeñito, que tenían un gesto violento hacia uno, un enojo, una ira, y hasta su mismo rostro era expresión de violencia, porque hasta la misma cara es mudada y transformada. El enojo y la ira es una reacción que se tiene al dolor, al sufrimiento, a las amenazas y al peligro. Miren, una de las cosas, un medidor de cómo está la ira en nosotros, qué tan elevada puede estar la ira en nosotros, es con el dolor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo creo que a todos nos ha pasado que nos pegamos con el borde de la cama, con un escritorio, el dedo pequeño del pie, y ahí ese es el medidor de cómo está su ira y su corazón. Esa es una manera perfecta de medir cómo está su ira. Cuando uno suelta una palabrota, usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando uno se golpeaba el dedo pequeño, uno daba una palabrota, hijo de tantas. Iba a decir algo que decía mi suegrito. Pero ahí hay una reacción violenta, una palabra que no edifica, y nos damos cuenta de que el dolor produce en nosotros la ira. Yo recuerdo que cuando acepté al Señor Jesucristo en mi corazón, empecé a trabajar, aunque nunca he sido mal hablada, pero sí recuerdo que antes cuando me golpeaba había una sensación de rabia y enojo y me daban ganas de partir esa cama o con lo que me tropezara. Pero cuando conocí al Señor empecé a reemplazar. Obviamente me dolía, el dolor está allí, pero es que no es el problema el dolor, es la reacción, es la ira, es el enojo frente a ese dolor. Entonces empecé a reemplazar mis palabras por Padre Santo, o sea, como que, ¡ay, qué dolor! Pero mis palabras empezaron a cambiar y creo que eso es lo que Dios empieza a hacer en nosotros. La ira y el enojo es una reacción frente al sufrimiento. En muchas ocasiones cuando tenemos sufrimiento, pues sencillamente reaccionamos con ira y enojo. Hay muchas personas que frente al sufrimiento no se ponen a llorar tristes, sino que su reacción es una reacción de rabia, de enojo, de ira. Frente a las amenazas, cuando en muchas ocasiones, seguro ustedes se han expuesto a temas de amenaza, un accidente, un robo, su manera de reaccionar es ira, enojo. También puede pasar en muchas ocasiones y es una reacción frente al peligro. Entonces, esto es básicamente la ira y el enojo. La ira y el enojo, la amenaza en algunas ocasiones puede ser real o imaginaria, ¿sí? En algunas ocasiones
puede ser algo que es real, o en otras ocasiones es un peligro imaginario, son amenazas imaginarias, pero solo con pensarlo, nuestro corazón se llena de ira y de enojo. Entonces, eso es básicamente una introducción de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de las definiciones, las causas que originan la ira y el enojo, consecuencias cuando nosotros estamos airados y enojados, y vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios frente a lo que es la ira y el enojo. Entonces, dice, perdónenme y ubico esto aquí arriba. Entonces, dice, ¿qué es la ira y el enojo? Según la definición básica normal de diccionario, es una emoción fuerte de nuestro organismo que nos lleva al descontrol, incluso a no pensar y actuar impulsivamente, hasta llegar muchas veces a desconocernos a nosotros mismos. Cuando la leía y cuando uno experimenta en su vida la ira y el enojo, realmente la ira y el enojo parece que fuera como un alucinógeno, o cuando uno estuviera de alcohol. Es como si nosotros perdiéramos la voluntad, es como si no tuviéramos control de nuestras emociones, de nuestras reacciones, de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que pensamos. Dice que es una emoción fuerte, la ira es una cosa muy fuerte, que nuestro organismo nos lleva al descontrol, incluso a no pensar y a actuar impulsivamente. Esto es algo que yo estoy segura que todos nos sentimos identificados, porque hay que decir, actuamos de una manera impulsiva en los momentos en que uno tiene ira. A veces uno no ve lugar, espacio, tiempo, pareciera que pasara una nube, todo se nubla, uno no tiene conciencia. Ayer estaba en la oficina, antes de ayer estábamos en la oficina y había una mujer afuera que nos tocó salir gritando como loca. O sea, uno pierde el control, se descontrola, uno pierde el pudor, la vergüenza, o sea, realmente pierde uno, como pasa con el alcohol y los alucinógenos, o sea, a uno no le importa nada, sino que sencillamente te dejas llevar, pierdes la voluntad de tus actos, y por eso el peligro de la ira y el enojo. Por eso arrancaba hablando acerca de lo que ha sido los inicios de nuestra patria, que ha sido llenos de violencia. Y la violencia, ¿cómo arranca, iglesia? Con una ira, con el enojo. Siempre con mi esposo hablamos que hay muchas personas buenas en la cárcel, pero que por un arranque y un arrebato de ira hoy están en la cárcel, pagando una deuda porque mataron, porque hicieron, porque dijeron, y sencillamente eso todo arrancó con la ira. Así que yo creo que la ira es un tema que nosotros como iglesia necesitamos meditar y en los que necesitamos caminar, o sea, entender la importancia de la ira y el enojo y caminar en una dirección contraria a esta. ¿Qué se habla acerca de la ira? Muchas personas, psicólogos, dicen que podría ser algo innato, inherente a la condición del ser humano, que un ejemplo, Tomasito, que está recién llegado a este planeta Tierra, Tomasito ya llegó con ira y con enojo. Pero se han hecho muchos estudios y dicen que realmente los niños reaccionan de una manera frente a estímulos diferentes, reaccionan de una manera que no han aprendido. Si hoy, digamos, a Tomasito le ponen un muñequito y lo ponen a sonar, de pronto él, frente a un estímulo nuevo que nunca ha escuchado, puede reaccionar de una manera libre, sin saber, de pronto va a llorar, de pronto va a esbozar una sonrisa. No sabemos en su esencia como individuo, frente a un elemento externo, él cómo pueda reaccionar. Pero lo que sí puede pasar es que con el tiempo, por un tema de madurez y aprendizaje frente a algo externo, el niño empieza a adoptar una postura frente a eso. Entonces, lo que hoy pudo causarle miedo a Tomás frente a un muñeco que habla, mañana por un aprendizaje y una madurez, él puede sencillamente verlo como un juguete y puede divertirse mucho con él. Igualmente pasa con la ira. La ira se dice que no es algo innato, no es algo que viene con el ser, sino que es algo que se aprende. Dice que es la respuesta agresiva aprendida en nuestro entorno. Entonces, ¿qué pasa? Que un bebé empieza a mirar que el llanto es la manera de comunicarse de un niño. Entonces, cuando un niño llora, es porque está diciendo que tiene hambre, es porque está diciendo que le duele algo, es porque está diciendo que tiene sueño. Es un lenguaje de comunicación. Yo recuerdo mucho que cuando nosotros tuvimos a Simoncito, que fue un niño prematuro, eso nos sirvió mucho porque estando en clínica, las enfermeras nos enseñaron mucho
eran mujeres que atendían a 30 niños y eran muy rudas y como que no eran, ay, el bebecito, sino que eran muy proactivas y sabían hacer su trabajo. Entonces, ellas nos enseñaron mucho y nos decían, papás, ustedes créenle una rutina al bebé y si el niño se empieza a mal acostumbrar, si ustedes lo tienen mucho tiempo cargado, pues él cuando lo pongan en la cuna, eso es como si hubieran alfileres allí, algo que puyara, porque es que inmediatamente él va querer los brazos de mamá, él quiere estar cerca de su mamá. Entonces, ellas nos decían, creen culturas y rutinas. Si el niño está cambiado, comido, todo está listo, es hora de dormir, pues él se tiene que quedar en su cunita. Pero todos lo sabemos que hay algo llamado berrinche, que los niños empiezan a empezar a entender porque son muy inteligentes, porque han sido dotados de inteligencia, pues empiezan a entender que si yo empiezo a llorar y empiezo a hacer berrinche, pues mamá me va a cargar. Entonces empiezan a haber patrones de conducta que si no son corregidos, pues sencillamente los niños empiezan a interpretar que si yo lloro intensamente y armo mi berrinche, mamá me va a cargar, entonces voy a lograr lo que quiero. Desde esa temprana edad, gracias a un proceso de vivencias, los niños empiezan a decir, ah, ok, esta es la manera de yo poder lograr las cosas. Si estos patrones no se corrigen a tiempo, pues sencillamente conductas van a seguir y aun cuando uno es grande, sigue creyendo que a través de berrinches y a través de ira y de enojo yo voy a conseguir lo que quiero. Entonces, es importante que nosotros como individuos desde muy temprana edad empecemos a corregir estos patrones de conducta que no son buenos para el individuo. Entonces, es importante que entendamos que esto no viene con nosotros, sino que lo vamos desarrollando en el tiempo y que nos damos cuenta que si hago un berrinche, pues consigo lo que quiero. En el Nuevo Testamento hay dos palabras que hablan acerca de la etimología griega de esta palabra, de la ira, del enojo. Una de las palabras es tumos y otra es orge. En el Nuevo Testamento, la palabra tumos, que es la etimología, la raíz de la ira, en el griego, dice que tumos es una explosión de ira, incita a la venganza, aunque no necesariamente la lleva a cabo. Digamos que Tumo se refiere en muchas citas bíblicas cuando se habla de la ira, es una explosión de ira. Yo no sé si recuerdan el pasaje bíblico de Pedro cuando ya iban a apresar al maestro, a Jesús, ya se lo iban a llevar y resulta que llegó el ejército romano y dentro del ejército romano para prender a Jesús estaba Malcolm, uno de los soldados. Y Pedro en su arrebato, Pedro era un hombre que vivía en esa ira de Tumo, era una ira explosiva, de repente le cortó su oreja al Malcolm. Gracias a Dios Jesús estaba ahí presente y Jesús puso la oreja nuevamente de Malcolm en su sitio. Pero eso representa lo que es Tumo, es esa ira frente a una situación específica, es una ira que se caracteriza porque se inflama súbitamente, o sea, yo estaba tranquilo, pero de pronto se presentó alguna situación específica e inmediatamente reaccioné de una manera violenta, iracunda, enojada y hago una reacción violenta con mis palabras, con mis gestos, con mis hechos. En este caso, Pedro en un arrebato saca la espada y le corta la oreja y a ver, o sea, no era un proceder correcto de un hijo de Dios. Eso viene siendo la expresión tumos en el Nuevo Testamento. La expresión orge, que también se refiere a la ira y al enojo, dice que es una condición de ira continua en la mente y en el corazón y es menos explosiva, es más duradera. Se dice que esta la ira en este caso es un poco más peligrosa porque es algo que se va como desarrollando, ¿no? Alguien me hizo algo malo, listo, voy guardando, voy acumulándole. Ahí sí como va la primera, las mamás, va a la segunda, va a la tercera, entonces vamos como llenándonos hasta que dicen exploto. Hay muchas personas que tienen esta manera de comportarse. Yo soy tranquila, pero en el momento que me toquen exploto o yo voy guardando y en su momento exploto. No es algo sano porque es más peligroso todavía, porque esto da cabida a la venganza. Digamos que en la primera, como que dice incita a la venganza, aunque no la lleva a cabo. Es más un tema de explosión súbita, mientras que en Jorge sí empieza a ver como algo muy mental, algo como muy planeado. Bueno, esta persona se las estoy guardando. La cosa estalla y es un tema que a nivel de definiciones se dice que es mucho más peligroso. Ahora, si lo analizamos
en el caso de la divinidad de Dios, Dios tiene una ira orge, porque si ustedes han escuchado en la palabra, dice que Dios es lento para la ira, pero rico en misericordia. Hay un Dios que frente a las personas y en el Antiguo Testamento, las naciones, Dios iba acumulando. Esto ha hecho esta nación, ha pecado contra mí, ha hecho lo malo, se han apartado, han adorado a falsos dioses, han hecho lo malo, han asesinado, han cometido falta, pecado contra mí y se va acumulando. La única manera de que la ira de Dios se contuviera era que ellos se arrepintieran y se apartaran de sus pecados. Pero Dios tiene una ira santa y la Biblia lo menciona. Ojo, una ira santa, y ahorita vamos a revisar un poquito eso. Entonces, Dios se mueve en una dimensión de ira orge, que significa se va acumulando, se va llenando la taza, se va llenando la taza, pero si la gente se arrepiente, si la gente se devuelve de sus malos caminos, Él se retracta de eso y todo arranca desde cero. Sus misericordias, dice la palabra, son nuevas cada mañana. No aplica para nosotros los hijos de Dios o para la gente del común, porque orge, en este caso, por ser seres humanos, pues sencillamente vamos acumulando, acumulando y la ira se va a desbordar en algún momento. No tenemos esa condición de divinidad que ojalá, y sería lo ideal, que cada vez que la persona supiera, porque es que esto es lo que pasa con la ira orge, que a veces las personas no tienen ni idea que esta persona guarda tanto rencor por uno. Entonces, es uno mismo el que se va haciendo la película, va guardando tanto rencor y en un momento explota, y eso es muy peligroso. Bueno, seguimos. Bueno, me parece importante que frente a esto de Tumos y Orge pensemos un poquito cómo estamos nosotros. Si somos personas que explotamos muy rápidamente, ahí tenemos que empezar a trabajar, iglesia, porque no puede ser que algo como el apóstol Pedro nos saque de nuestras casillas, nos haga perder la visión y la cordura. Y esto pasa mucho en nuestro día a día. Nosotros, yo aprendí algo de mi esposo. Yo soy una persona que tengo que trabajar mucho con la ira y el enojo, no porque yo sea iracunda, amargada, no, pero a mí hay cosas que me, como que me sacan de quicio. El tráfico es uno de ellos. En esto por ahí nos ponen siempre un bendito carro a la entrada, eso está lleno. Hubo un día literalmente que me tocó dejar el carro afuera porque siempre nos bloquean. Y a mí esas cosas me molestan mucho porque y ahorita no sé por qué la gente no es tan consciente, porque la gente pasa por encima de los derechos de uno, entonces es uno creyendo que nadie lo puede tocar y que nadie puede pasar por encima de uno y uno se siente tocado, delicado, que nadie puede tocarlo a uno. Entonces creo que es muy importante que revisemos y mi esposo me enseñaba que nadie nos robe la paz y es muy cierto, uno tiene un tiempo de comunión con Dios en la mañana, hace su altar bíblico, ora, lee la palabra y resulta que en la primera esquina donde uno pase se le atraviesa un carro y uno ya siente que lo va a acabar. No, ¿por qué, iglesia, nos dejamos robar la paz de Dios en nuestros corazones, que es tan vital? O sea, nosotros debemos ser gente que ande tranquila porque en medio de la paz, en medio de nuestra paz, de nuestra calma, Dios va a empezar a hablar, Dios está administrando nuestros corazones, pero cuando nos dejamos contaminar de estas cosas, de la ira, de que se atravesó alguien y nos enojamos, nos molesta, esas cosas hacen que nosotros no podamos estar abiertos a lo que Dios quiera hablarnos. Entonces, meditemos un poco en esto, si somos personas que tenemos una ira tipo tumos, que nos exaltamos con cualquier cosa, no, nos dejamos robar la paz por cualquier suceso, o la ira orge, que creo que hay que trabajarla mucho más porque esa es mucho más premeditada y es la que vamos coleccionando y guardando. Ah, mi esposo, nosotros las mujeres somos especialistas con la orge para los maridos, ¿no? Ah, me hizo la primera, llegó tarde. Ah, me hizo la segunda, no me dio el regalo y se olvidó del aniversario. Ah, me hizo la tercera, me desautorizó dentro de los hijos, hasta que viene la pelea y mejor dicho, venganza, eso me hago lo que, o sea, estoy planeando todo pues para cómo va a ser la cosa y para que le duela. Entonces, seamos muy conscientes de estos dos tipos de ira y empecemos a trabajarlos. Yo creo que es importante que empezamos a entender
cuáles son las causas que originan nuestra ira. Creo que toda enfermedad, apenas un paciente es diagnosticado con una enfermedad, lo primero que se mira es cuál fue el origen de esa enfermedad, por qué se originó, y empezamos a atacar el problema desde la raíz. ¿Qué me está originando que yo sea una persona iracunda, una persona tumos, que frente a cualquier cosita me sacan de quicio, o una persona que se mueva en una ira orge, que sencillamente vamos planeando, vamos meditando venganza en nuestro corazón, en nuestra mente? Entonces empezamos a revisar un poco las causas de cómo se origina la ira y el enojo. Una de las causas, pues las causas son internas y externas. Vamos a revisar primero las internas, que es la diapositiva del slide que están viendo en este momento. Las internas sencillamente suceden cuando tenemos recuerdos del pasado, los cuales llevamos dentro de nosotros. Sencillamente hay cosas atrás que nos hicieron mucho daño, y ese daño causó en nosotros dolor, tristeza y demás, pero provocó en nosotros ira y enojo. Yo cada vez que veo jóvenes con tanta ira y enojo, yo siento que algo pasó atrás en su infancia. Tuvieron carencias en muchos sentidos, pero en este momento su manera de exteriorizarlo y de representarlo es a través de la rabia. Yo tengo una amiga que la mamá se le murió hace mucho rato, y ella estudió en colegio cristiano conmigo, escuchamos el mismo evangelio, y yo siento en ella mucha rabia y mucho rencor frente a Dios. Y siento que ese rencor se originó a raíz de la muerte de su mamá. Y es como si ella sintiera rabia y odio por Dios por esa muerte. Es como si ella sintiera que Dios es el culpable de la muerte de su mamá. Y entonces empiezan a generar en sus corazones odio y rencor frente a muchas circunstancias en su vida. Y uno puede verlo en sus mensajes, en las conversaciones que uno puede tener con ella. Hay rencor y hay odio por algo que se manifiesta en muchas esferas de su vida, a nivel político, social, religioso, o sea, en muchas esferas, pero la raíz de todo es que ella siente dolor y rabia por la muerte de la partida de su mamá, de un ser querido. Entonces, hay muchas causas que originaron en nosotros rabia desde pequeños. Algo nos molestó, algo nos hizo sentir mal y la hemos tenido guardada allí, y cuando somos más grandes la manifestamos. Esa causa interna que nos generó esa ira y ese enojo, hace que nosotros, pues sencillamente, estas iras internas no terminan afectando a otros, terminan afectándonos son a nosotros. En muchas ocasiones los resultados son que nos insultamos a nosotros mismos. ¿Por qué permití que pasara esto? Nos devaluamos, hacemos que nos sentimos por debajo, menos que las otras personas, nos atacamos, nos reprimimos, y toda esa suma de cosas terminan, como aparece ahí en la imagen, en depresión. Entonces terminamos, la raíz de todo, la causa de todo fue la ira y el enojo por algo que vivimos, que no hemos sacado, que no hemos solucionado, y terminamos haciéndonos daño. Miren que la ira es un sentimiento del alma que al final nos afecta a nosotros, en este caso, en la parte interna. O sea, nosotros nos hablamos con palabras fuertes, nos maltratamos, eres una tonta, una boba, ¿por qué? O sea, nosotros mismos nos lastimamos. Yo he llegado a ver casos aún de personas que físicamente se flagelan y se castigan, se golpean, porque sienten que son culpables, y esa ira la demuestran de esa manera, golpeándose y agrediéndose a ellas mismas. O si no, también les gusta que las agredan, porque es una manera de castigarse, de flagelarse. Entonces, miren que muchas cosas que hemos vivido en el pasado nos han provocado ira, y qué bueno que en esta mañana podamos, a la luz de la palabra, y que el Espíritu Santo sea trayendo revelación a nuestro corazón, qué fueron esas cosas que provocaron en nuestra vida ira cuando éramos pequeñas. Pasa mucho con las personas que son adoptadas. Las personas adoptadas, aunque han sido cobijadas en familias que los han amado, los han guardado, imagínense el rechazo que ellas sintieron en su momento, y sienten ira. A veces sienten castigarse a ellas mismas porque sienten como que, ¿qué me faltó a mí? ¿Por qué no pude tener a mi padre y a mi madre biológicos? Entonces, hay ira en su corazón por esa situación que pasó, que pasaron. Y esa es una tendencia que se ve reflejada en su juventud, en su madurez, y sigue viviendo allí si no la solucionamos. Entonces, qué bueno que podamos decirle al Señor: Señor, sana de mí cualquier ira, cualquier enojo que yo pueda haber albergado en mi niñez y que hoy la pueda estar somatizando de alguna otra manera. Otra de las causas de los orígenes de la ira y el enojo pueden venir de manera externa. Hay algo
es la ira relacionada con lo que le sucede, con lo que sucede a nuestro alrededor, ya no es algo interno, y es la que dirigimos hacia los demás, ¿no? Esta sí es la que, como dice el dicho, pelamos el cobre, porque todo el mundo dice, pero Dios mío, la pastora es así de iracunda y de enojada. Sí, a veces sacamos eso, esa ira y ese enojo con las personas que están a nuestro alrededor. Digamos que una de las causas que nosotros vemos externas es una palabra que se llama antagonismo, que está allí en la diapositiva. ¿Qué es el antagonismo? Es la incompatibilidad u oposición entre personas, opiniones o ideales. Eso nos pasa todo el tiempo y muchísimo ahorita que este país está tan polarizado en tantos temas y en tantas cosas. Antagonismo es la incompatibilidad que yo tengo como individuo o la oposición que yo tengo como individuo frente a personas, frente a opiniones o frente a ideales. ¿Por qué frente a personas? Me da ira tal persona. Hay personas que le dan ira, no sé, relacionarse con estratos menores que ellas o mayores. Hay gente que le da ira un blanco, un negro, por eso hay gente racista. Hay gente que le da ira en estos casos de xenofobia, que las fronteras han abierto y han habido tantos, hay gente que le da ira y rabia encontrarse con una persona de nacionalidad diferente porque vinieron a robarse la plata, etc. Hay gente que le da ira las personas, que le produce enojo las personas. Hay gente que le da ira y enojo las opiniones de las personas. Si opinan frente a un tema muy diferente a lo que yo pienso, la persona no tiene la capacidad de hablar, de conversar, de escuchar, sino que sencillamente es iracunda frente a sus opiniones y es iracunda frente a sus ideales. Me encontré una cita bíblica hermosa frente a esto que me gustaría, se las leo, Gálatas 3:28. Miren lo que dice Gálatas 3:28, dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y esto me encanta porque eso es lo que les digo de que la palabra empieza a poner bases sólidas frente a quiénes somos y quiénes hemos sido en Cristo Jesús. Las personas que hemos aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, entendemos que ya nosotros no tenemos que movernos por egos, que nosotros ya no somos ni judíos ni griegos. En la antigüedad el judío era la clase élite y los griegos eran el pueblo. ¿Por qué? Porque en ese momento el pueblo judío, Cristo había venido a salvar a los judíos, no al resto de humanidad. Entonces los judíos se creían más que todo el mundo. Y miren que habla, ya no hay ni esclavo ni libre. Antes los esclavos estaban sometidos por los patronos. No, ya no hay ni esclavo ni libre. Ya no hay varón ni hay mujer. Ya no hay, tú eres mejor que yo, no, yo, liberación femenina, el feminismo, tú eres mejor que yo, el hombre es más fuerte. Bueno, todo lo que hemos escuchado en estas olas y tendencias del mundo que nos han querido meter en la cabeza. Ya no hay mujer y hombre, ya no hay esclavo, no hay libre, ya no hay estadounidense y latinoamericano tercermundista o primer mundo. Ya no hay eso en Cristo. Todos hemos sido redimidos por la misma sangre del Cordero y somos uno en Él. Tenemos la misma bendición, somos hermanos en Cristo Jesús. Nos ha puesto en lugares de autoridad a todos. A mí, siempre que enseño en discipulado, en estos días que hablamos acerca de esto de la iglesia, decía, es tan hermoso que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, nos relacionamos gente de todas las condiciones. Aquí hay gente blanca, negra, amarilla, ojirrasgada, pobre, rico, culto, inculto, hombre, mujer, niños, todos, todos, todos. Tenemos algo en común, adoramos al mismo Dios, hemos sido lavados por la sangre del Cordero de Cristo y eso nos hace únicos y nos hace estar en unidad a todos, porque todos hemos sido lavados por la misma sangre. Entonces, no tenemos por qué tener este tema de incompatibilidad frente a las personas cuando hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Eso hablando de la iglesia. Y si hablamos de los demás, hemos sido llamados a reconciliarnos con el resto, a reconciliar, perdón, a Dios con el resto de las personas. Entonces, no podemos darnos el lujo de pararnos en una posición de confrontación y de antagonismo frente a las personas, frente a las opiniones o frente a los ideales. ¿Qué me causa la ira? ¿Qué causa el enojo? En la parte externa nos vemos sometidos a que si me hieren, eso provoca ira en mí. Hay gente que dice, a mí la persona que me menosprecie va a saber quién soy yo. O sea,
Hay cosas específicas, iglesia, que tenemos que en esta mañana de verdad poner y decir, Dios mío, yo siento que a mí el rechazo me produce ira y me da rabia. ¿Por qué, Señor? Y que podamos entrar a esa raíz y que Dios pueda sanar en nosotros esa raíz de la ira y del enojo por esas causas externas. Entonces, miren que a veces el problema no es lo que está afuera, el problema es lo que está dentro de nuestro corazón, y lo dice la palabra. Lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, sino lo que sale del hombre. Y a veces nosotros decimos, es que a mí me sacó el bloque ese señor que se atravesó, es que a mí me sacó el bloque esto que pasó. No, no son las cosas externas. Realmente el problema está dentro de nosotros y necesitamos empezar a revisar si es que es el rechazo, si es que es el menosprecio. A veces hay muchas personas que las bromas no las toleran. O sea, hay gente que se pone iracunda frente a una broma. Yo soy de las personas que a mí no me gusta que se burlen de mí, como que me molesta mucho. Hay gente que no le gusta que se burlen de ella, pero hay que trabajar eso porque nosotros, y lo vamos a ver ahorita, necesitamos ser personas todoterrenos, en otras palabras, bíblicamente lo vamos a hablar ahorita. Las discusiones, hay gente que dice, me traicionas y vas a ver quién soy yo. No, si somos hijos de Dios, una traición, imagínense, el maestro de la traición, Cristo Jesús, en la mesa con los 12 y el que metía con él la manito en el plato, ese fue el que lo vendió. El que estuvo allí con él, el que lo enseñó, el que lo discipuló con el mismo maestro, fue el que lo traicionó. Y ahí estuvo Jesús para Judas. Judas terminó ahorcándose porque le dio remordimiento, no se arrepintió. Y ni hablemos de Pedro, que también lo traicionó en sus últimos momentos, el que le cortó en un arranque de ir a la oreja al pobre soldado, terminó negando al maestro. ¿Y qué hizo el maestro? Pedro, ¿me amas? Al final terminó perdonándolo. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Ese es un corazón de como dice la palabra, la estatura del varón perfecto que nosotros como iglesia tenemos que anhelar. Que en medio de la traición nosotros podamos entender que definitivamente no podemos reaccionar con ira, enojo y ganas de acabar al otro. No, necesitamos reaccionar como Cristo reaccionó frente a la traición, con amor, con perdón, con misericordia. A eso estamos llamados. Nosotros no estamos llamados a apedrear, nosotros no estamos llamados a juzgar, estamos llamados a perdonar, a tener misericordia, a que vean el amor de Cristo en nosotros reflejados. Eso hace la diferencia de nosotros y el mundo. Bueno, ¿qué dijo Jesús acerca? Iglesia, ¿están allí o se durmieron? Es que uno aquí no sabe si están dormidos o si, por lo menos en la iglesia en físico, uno ve el que se durmió, el que está cabeceando. Bueno, uno se da cuenta, aquí está como complicado. Sigamos predicando y creyendo por fe que ahí está. Bueno, ¿qué dijo Jesús frente a la ira y frente al enojo? Mateo 5, 21, 22 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. Estas son palabras muy fuertes. Me gustó mucho algo que leí frente a este versículo, pero en la Biblia amplificada. Miren lo que dice en la Biblia amplificada. Este mismo versículo dice, pero yo digo que cualquiera que continuamente esté enojado contra su hermano. ¿Usted pasa continuamente enojado con su esposa? ¿Continuamente enojado con su esposo? ¿Continuamente enojado y airado con sus hijos? O abrigue malicia, esto es enemistad del corazón contra él, será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Y cualquiera que hable de manera despreciativa o insultante a su hermano será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la corte. Cualquiera que diga, tú necio, maldito, esa hueca, idiota, será culpable de juicio y no podrá escapar del infierno. Estas son palabras del Nuevo Testamento, sí, Mateo es Antiguo Testamento, pero dichas por Jesús, refiriéndose a que antes en la ley habían unos preceptos frente al tema de asesinar. Asesinato era matar a una persona físicamente, pero Jesús vino a traer un estándar mucho más alto en temas de asesinar. Y el asesinar tenía que ver con enojarse
continuamente, como lo leímos en esta versión amplificada. O sea, es estar completamente enojado siempre, utilizando palabras despreciativas. Miren, la ira es una condición del ser humano que en muchas ocasiones empieza a acabar con la otra persona. O sea, es una cosa de todos los días, humillativa, palabras deshonestas, palabras fuertes, palabras que van menoscabando la integridad de la otra persona, palabras que van haciendo de la otra persona que su autoestima cada día se vuelva más pequeña. Padres dando palabras de ira, de enojo contra sus hijos. No puedes, eres un tonto, eres un bobo. Esa ira albergada en nuestro corazón está afectando a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres. En muchas ocasiones, cuando somos odio y tanto rencor que hay en nuestro corazón, que también a maltratarlos y tenemos que ser cuidado porque la palabra decía no matarás, pero cuidado que cualquiera que se enoja continuamente contra su hermano, cualquiera que alberga en su corazón enemistad, a veces hay personas que uno no tiene ni idea que lo odian a uno a muerte. O sea, uno está súper saludable, pero hay personas que en el corazón odian y albergan en su corazón ira, enojo, y la persona ahí guardada en su corazón ira, rabia y enojo. No podemos permitir eso. La pregunta que nos hacemos es: pecado enojar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La versión amplificada dice: cuando te enojes, no peques. Nunca dejes que tu ira, tu exasperación, tu furia o indignación dure hasta que el sol se oculte. No dejes que el día pase sin arreglar tu situación. Entonces, miren que no es pecado enojarse. El pecado es que la ira se convierta en un patrón de conducta que nos lleve a vengarnos, que nos lleve a guardar rencor en nuestro corazón, que nos lleve a tener amargura, odio y falta de perdón. Ese es el problema. O sea, la ira, cualquiera estamos expuestos a un momento de enojo, nos disgustó algo, somos seres humanos, es normal. Nos podemos enojar, nos podemos airar, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Eso significa, como dice la versión amplificada, no dejes que el día pase sin arreglar tu situación. Eso es supremamente importante porque cuando nos enojamos, subimos, rapidito, pero entramos en conciencia. Ay, amor, perdóname. Mira, hace poquito tuvimos una discusión con el pastor porque nosotros también peleamos como pareja, aunque ustedes no lo crean. Tuvimos una discusión y justo siempre pasa el sábado a las 9 de la mañana antes de empezar la reunión. Y entonces nos enfurecimos. Y me acuerdo que Diego muy sabiamente vino. Yo dije: Dios mío, ahora entrar al culto en esto, discipulado, qué horrible. Yo me sentía así como en esas, cuando uno pelea cargado. Y recuerdo que Diego vino y me dijo: mi amor, perdóname. Miren, como si hubieran cogido una bomba y, o sea, nos liberamos impresionantemente, ya sea de aquí para allá o de allá para acá. Es una actitud de liberarnos, airaos, pero no pequéis. Si nos enojó algo, hablemoslo, conversémoslo, dialoguémoslo, busquémosle una salida. Mira, conversemos, comuniquémonos. Eso es lo que Dios nos pide. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino que no dejemos que el día pase, sino que arreglemos la situación. Los esposos no podemos acostarnos espalda con espalda y no nos vemos sino hasta el día siguiente. Los hijos, no. Hay que hablar, dialogar y llegar a conciliar el enojo y la ira que nos provocó algo. Entonces, no es malo enojarse, no es malo, no es malo. Yo hace poquito también, con el tema de la oficina del parqueadero, uno de los socios le dijo al muchacho que vende frutas y demás, le dijo: hágase allí. Y cuando yo llegué, el muchacho de las frutas estaba allí, pero yo no sabía que le habían dicho que se quedara ahí para estorbar a los carros. Y yo cogí así a ese pobre muchacho. O sea, le dije: mira, estoy cansada, por favor, quiten ese coso de allí. Y entonces el muchacho muy tranquilo me dijo: pero es que el otro señor me dijo que podía dejar el carrito aquí para que cuando ustedes llegaran, no sé qué. Y yo: qué vergüenza. Yo, o sea, mal. Entonces, cuando salí, le dije: oye, discúlpame, yo te traté muy mal,
y no tuve por qué hacerlo. ¿Me disculpas? Me dijo, sí, claro, no hay ningún problema. Yo, discúlpame. Y a partir de ahora ya hablamos, charlamos y no hay ningún problema. Nos podemos enojar, nos podemos airar, cometemos errores, sí, pero charlar, conversar y bajar la rabia, la frustración, eso hace parte de hijos de Dios, eso hace parte de una conducta de hijos de Dios. Juan 12:13, quiero leérselos. Juan 12:13, porque uno podría preguntarse, pero pastora, ¿y Jesús uno estudiando acerca de la ira y el enojo, ve la actitud de Jesús en un escenario que fue en Juan 13, cuando Jesús se acercó y, mejor dicho, se le salió la ira, hacemos en lo que estamos estudiando, frente a la ira. Miren esto tan hermoso. 12:13 dice lo siguiente. Juan 2, capítulo 2, versículo 13, dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, cogió cuerdas y un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas, o salieron volando monedas, y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis que la casa de mi padre, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, listo, ahí empieza otro tema. Me gusta mucho este pasaje porque la expresión de Jesús fue: dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Fue la expresión de Jesús. Y la palabra profética que hablaba en el Antiguo Testamento de esta porción bíblica decía: el celo por la casa de Dios me consume. Qué interesante que nos preguntemos qué motiva nuestra ira. Si ustedes se dan cuenta, motiva nuestra ira las cosas terrenales. Motiva nuestra ira lo que toca nuestro ego, motiva la ira lo que toca mis emociones, que me hagan daño, que me afecte mi comodidad, todo lo que tiene que ver conmigo, lo que vimos en la parte externa, ¿no? Si me rechazan a mí, si me tocan a mí, si me hacen daño a mí, tiene que ver conmigo, todo lo que me afecta a mí. Pero me causa mucho, y estudiando esta porción decía, definitivamente la única posibilidad que nosotros tenemos de tener una ira santa, como dice la palabra de Dios, y el celo de la casa de Dios me consume, es en temas que tengan que ver con el reino de Dios, los temas que tengan que ver con la palabra de Dios, que a nosotros nos dé ira y enojo y nos dé celo cuando sean cosas de la palabra, cuando defendamos de alguna manera las posturas bíblicas. Yo, frente a muchos temas hoy en día, nos quedamos callados. El aborto, ay, sí, no, toca matar al bebé porque pues no, bueno, no voy a entrar en detalles. No, tal condición sexual, ah, sí, no, y que muchas veces como iglesia nos hemos vuelto, ahora se me fue la palabra, tolerantes. Esa es Jezabel en Apocalipsis habla: y tú que has tolerado, tú que has dejado, o sea, la iglesia en ese sentido no puede ser tolerante. Ahí nosotros tenemos que levantar una voz de protesta, y aún Jesús lo hizo con ímpetu, o sea, él no fue diciendo: ¿cómo han vuelto esta casa de mi padre un mercado? No, o sea, ahí sí se le salió, no voy a decir la expresión, pero de verdad que había un celo y un enojo santo porque era la casa de Dios. Él entendía la importancia de lo que ahí se hacía. El templo era para predicar la palabra de Dios, las buenas nuevas del evangelio, para sanidad de las naciones, para todo lo que Dios iba a hacer a través ese era el punto de inicio de todo lo que Dios iba a hacer. Y a Jesús le molestó mucho que en esa época se hubiera perdido toda la esencia del tabernáculo, donde se adoraba a Dios. Recuerden que el tabernáculo era un lugar santo, mejor dicho, eso había una parafernalia para entrar el sacerdote cada año, vestiduras limpias, y no salía el sacerdote muerto allá, sino entraba en las condiciones que era. Y cuando Jesús vino y se encontró con ese circo, mejor dicho, o sea, le dio rabia y enojo, pero le dio rabia y enojo por cosas santas. No lo tocaba en su humanidad a él, no lo tocaba a él como individuo,
tocaba a lo que tenía que ver con Dios, con el reino, con su palabra. Entonces es importante que analicemos que no se trata de nosotros, porque siempre buscamos que se trate de nosotros. Ay, no, me tocaron a mí, mi economía, mis hijos. Cuidado el que se meta con mis hijos. No, 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 no. O sea, seamos tolerantes en eso que tenga que ver con nosotros. No seamos tolerantes con lo que tenga que ver con la palabra de Dios y con lo establecido por la palabra y por lo dicho con la palabra de Dios. Ahí se nos da una gabela para tener una ira santa como la tuvo Cristo en ese momento. Bueno, vamos a ver acerca de las consecuencias de la ira y el enojo. Vamos a seguir rapidito. Son las 2:34. Consecuencias. La ira y el enojo, ¿en qué líos nos mete? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos con la ira y el enojo? La primera, la ira nos lleva a hacer locuras. Les voy a leer rápidamente cada cita bíblica. En Proverbios hay mucho acerca de la ira y es bien interesante extraer la enseñanza que nos quiere dar. Proverbios 14:17 dice, el que fácilmente se enoja comete locuras y el hombre perverso es aborrecido. Iglesia, el hombre que se mete y se enoja fácilmente comete locuras. O sea, todos sabemos, y si abriéramos micrófonos, de seguro todos tienen un testimonio en el que puedan, no es testimonio, una historia frente a que definitivamente cuando me he airado, cuando me he enojado, mejor dicho, me lleva a hacer locuras. O sea, no, que no hice, o sea, a mí en mi grupo de iglesia cuando yo era jovencita, a mí me molestaba tanto que me molestaran. Era un grupo grandísimo y jugábamos juegos como Jenga y todo eso, y los muchachos eran súper agresivos y se reían, y yo me acuerdo que era tanta mi rabia que una vez me metí al baño a llorar de la rabia, y todos recuerdan esa anécdota y se burlaban de mí y se burlan de mí todavía, porque pues la locura mía fue meterme a un baño a llorar de la ira que yo tenía. Entonces a veces hacemos unas locuras terribles por la ira. Consecuencias de la ira y el enojo. La ira nos trae males. Proverbios 19:19 dice, el que se deja arrebatar por la ira llevará el castigo, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Definitivamente, iglesia, la ira nos trae males. Lo que hablábamos, hay gente que se ha enceguecido en ira y en enojo que terminan cometiendo graves decisiones, hacen cosas terribles. O sea, eso es tremendo. Cuando uno ve en los noticieros que el taxista le tiró el carro al de la bicicleta porque el de la bicicleta antes le había dicho algo, o sea, todo eso nos lleva nos trae males. O sea, en esa rabia no medimos que pudimos matar a esa persona, no medimos que con nuestras palabras hicimos tanto daño. En esa ira decimos a veces cosas que no teníamos que haber dicho, que con prudencia las hemos guardado, pero ese día de la rabia la sacamos a la luz. O sea, hay cosas que la ira nos ha hecho. Definitivamente la consecuencia es que nos ha traído muchos males y nos podría traer muchos males. Yo, iglesia, creo que todo esto que estamos hablando, le oro a Dios para que lo guarde en nuestra mente, lo guarde en nuestro corazón, y en esos momentos donde nos vamos a ver enfrentados a esa ira y ese enojo, nosotros podamos respirar profundo en la palabra de Dios y meditar en todo esto que hemos traído, porque que usted entienda, el problema no es que yo me enoje, el problema no es mi ira, el problema es que va a haber una consecuencia si yo no le pongo límites a mi ira, si yo no le pongo control a mi enojo, y tenemos que empezar a trabajar en eso, iglesia. Otra consecuencia de la ira y del enojo, la ira nos hace maldecir. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Definitivamente, cuando una de las consecuencias de la ira es que hablamos mal de las personas, caemos en calumnia, en chisme, con nuestra boca maldecimos, hablamos mal de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro alrededor. Y miren, la palabra nos dice que nosotros debemos ser personas que seamos prontos para oír. Miren, necesitamos ejercitar más el oído. La gente siempre habla de sus experiencias, yo, y hablamos, pero no escuchamos, no sabemos escuchar, y la palabra nos invita a ser tardos para hablar y tardos. Demorémonos en molestarnos, demorémonos en que nos cause enojo algo, demorémonos. Si me causa enojo, ira, que mi esposo deje la toalla ahí, demorémonos, aprendamos a sobrellevar eso y oremos, oremos.
pero de verdad trabajemos internamente eso que nos causa mucho enojo, ira, démosle espacio, démosle espacio. No se va a acabar el mundo porque la toalla esté puesta ahí. Démosle, porque estamos trabajando no en el otro, sino en nosotros, en eso que nos causa tantos disgustos. 4. ¿Qué consecuencias trae la ira sobre nosotros? La ira nos hará personas faltas de entendimiento. Dice la palabra en Proverbios 14:29, el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Aquí es al contrario, ¿no? La consecuencia de que yo me enoje y tenga ira, pues me hace un hombre y una mujer faltas de entendimiento, una mujer que no somos sabias. A veces cuando nos airamos, cuando respondemos rápidamente, no tenemos entendimiento frente a las cosas. Entonces tenemos que trabajar en eso para ser hombres y mujeres de entendimiento. Otra consecuencia que trae la ira y el enojo nos hace vivir en contiendas. Proverbios 29:22 dice, el hombre iracundo provoca contiendas, el furioso a menudo peca. Hay personas que viven tan iracundas y tan enojadas con todo el mundo que ya no saben ni a quién visitar porque, ay, Pepito, no, estoy enojada con él. Ah, no, tuvimos una discusión. O sea, pelean con todo el mundo. A donde uno los lleve, tienen contiendas. Yo tenía un novio que, o sea, alguien, o sea, pareciera que estuvieran buscando como pelea, gente tan iracunda y tan enojada, que cualquier cosa buscaban era agarrarse, o sea, como que cualquier ocasión era una oportunidad para sacar esa rabia y ese enojo. Son gente que vive peleando con todo el mundo, todo el universo. Entonces, la ira nos hace vivir en contienda, con todo el mundo andamos en pleito y la palabra de Dios nos invita a que nosotros debemos vivir en paz con todo el mundo, en la medida de lo posible, estar en paz con todos. Eso como hijos de Dios es un principio para nosotros. No podemos dejar que una de las consecuencias de la ira y el enojo sea que estemos peleados con todo el mundo. Si nosotros estamos en pelea y en conflictos con todo el mundo, revisémonos, iglesia, porque la palabra nos manda a estar en paz con las personas. La ira es contagiosa, sin duda alguna. La ira se pega. Dice Proverbios 22, versículo 24 y 25, dice, no te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. Definitivamente la ira se contagia. Yo creo que en el entorno en el que vivimos, si tuvimos padres violentos, agresivos, estuvimos rodeados de peleas, aún el contexto es increíble. Nosotros, los que vivimos en la costa, o sea, uno se acuerda del colegio con mucha agresividad, o sea, allá no se amenazaban, allá era que démonos, y eso había en el recreo, o sea, el de aquí con el de allá, las viejas se paraban, o sea, en un contexto de violencia, y uno se empieza a volver agresivo, uno se empieza a volver agresivo. Cuando una pareja, uno de los dos es agresivo, la otra persona se le empieza a pegar esa agresividad, esa violencia. Entonces, tengamos mucho cuidado porque la ira se contagia. Si uno de nuestro cónyuge es una persona violenta, tengamos cuidado porque el otro va a empezar, si era débil, va a empezar a coger fuerza y cuídense porque puede ser más fuerte más pilo el estudiante que el maestro. Entonces, no andemos con personas violentas, irascibles y no permitamos que eso se nos pegue. Si vemos un comportamiento violento en nuestras casas, iracundo, apaciguémoslo. Consecuencias de la ira estorba nuestras oraciones. Dice la palabra en 1 Timoteos 2:8, dice lo siguiente, en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Estas son de las cosas como la palabra nos enseña que hay muchas cosas que estorban nuestras oraciones. En muchas ocasiones levantamos oración a Dios, pero son estorbadas nuestras oraciones porque dice la palabra, cuando el esposo está peleado con su esposa, esas oraciones son estorbadas porque pues no van a llegar al cielo si no estamos bien en nuestra relación matrimonial. Y la palabra también de Dios habla acerca de que la ira, la contienda, nos piden tener manos santas, sin iras ni contiendas. Si yo voy a levantar un clamor a Dios, voy a entregar un tiempo de oración, yo no puedo ser una persona de ira, de contienda, tengo que ser una persona de paz. Y otra de las consecuencias de la ira afecta nuestro cuerpo. No tengo ninguna cita bíblica, pero médicamente sí leí mucho acerca de que, y ustedes lo saben, la ira
trae consecuencias físicas a nuestro organismo. Definitivamente, cada vez que nos airamos, que se nos nublan los ojos, la razón, todo, el cuerpo empieza a generar una cantidad de reacciones impresionantes. Miren, cuando usted se aira, se pone rojo, sudoración excesiva, latido del corazón, presión sanguínea, o sea, por donde usted vea físicamente, hay un reflejo de que el cuerpo está completamente salido de su lugar. Como les decía al principio, es como si usted estuviera bajo los efectos del alcohol, de las drogas, o sea, usted pierde la voluntad y físicamente todo se descuadra y se desordena. Entonces, aún en nuestro cuerpo hay reacciones, se nos dilatan las pupilas, o sea, es una cantidad de efectos que nuestro cuerpo mismo puede experimentar. Si nuestro cuerpo lo experimenta, imagínense nuestra alma cómo se ve afectada. Estas cosas traen en nosotros depresión, tristeza. Al final vemos cómo la ira termina siendo algo que nos termina afectando tanto a nosotros internamente como a la gente que tenemos a nuestro alrededor, que le hacemos mucho daño con estas acciones. Hay un versículo muy lindo que meditaba dice Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Iglesia, hemos aprendido, en el colegio siempre nos han dicho, nuestros padres nos han dicho que seamos fuertes para enseñorearnos de una ciudad, o sea, que el que conquista, el que alcanza, el que logra, el que estudia, el que alcanza metas es el mejor. A nuestros hijos siempre le hemos metido por una onda de ahorita los padres atosigan a los hijos natación, clases de todo, para que sean los mejores en el mundo, porque eso es lo que pide el mundo. O sea, ahorita un chino a los 10 años tiene que saber inglés, francés, italiano, alemán, tiene que saber 3 deportes, tiene que saber, todo eso está bien, todo eso está perfecto, pero iglesia, les digo de parte de Dios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿A qué voy con esto? Que hay cosas espirituales que hemos abandonado. Créanme, los muchachos ahorita tienen mucho aquí, pero la pregunta es si van a poder enfrentarse a todo lo que viene en sus vidas. O sea, a todas las decisiones, las confrontaciones, van a poder enfrentarse a controlar la ira, el enojo cuando se vean frente a una situación, frente a una persona que no piensa igual que ella, frente a una ideología, frente a una posición diferente. Estamos creando hijos que se enseñoreen de sus espíritus. Sí, estamos enseñando hijos con muchas habilidades humanas, pero nuestros hijos van a tener la capacidad de tener autocontrol, dominio propio, gente que sea fuerte, pero fuerte para enseñorearse de espíritu, fuerte fuerte en tardar para irarse, como dice la palabra. Yo creo que como papás necesitamos entender qué bueno que podamos meter a nuestros hijos en todo lo que quieran aprender. Aquí, perfecto, démosle mucho conocimiento, pero eso no lo es todo, iglesia. Necesitamos hijos espiritualmente fuertes, hijos que sean sabios, hijos que se tarden en airar. Todos estos principios bíblicos, la palabra de nuestros hijos tiene que ser tan importante como para nosotros, por supuesto. Entonces, me gusta mucho esto porque el mundo siempre le da más alarde a aquel que tome una ciudad. No, Cristóbal Colón, el otro Simón Bolívar, conquistaron, son fuertes. Qué bueno, son fuertes. Pero como individuos controlaban su espíritu, se enseñoreaban de su espíritu, tenían autocontrol, tenían dominio propio. Eso es una cosa tremenda. Yo siempre le digo a mi esposo que yo no me alegro mucho de ver predicadores sanando y haciendo milagros y demás, porque yo creo que eso lo hace Dios de una manera sobrenatural y usa a cualquiera. Pero ver una persona que en su carácter y en su esencia tenga cualidades tan espectaculares como amar a su enemigo, es que no es fácil, como perdonar al que le hizo daño, como el gozarse en medio de la tribulación y en medio de la angustia. Esas son cosas internas que nadie ve ni aprecia en estos tiempos, pero que para Dios no tienen precio. En estos tiempos no tienen precio. Dice, y ya estamos terminando, ¿cómo vencemos la ira y el enojo? ¿Qué solución le podemos dar a la ira y el enojo? 4 punticos para que nos llevemos en nuestro corazón cómo podemos empezar a vencer con este sentimiento y esta emoción tan negativa que no podemos darle cabida. La primera, tenemos que desechar la ira. Salmo 37:8, Efesios 4:37. Les leo
Salmo 37:8 dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Iglesia, si algo yo he aprendido en la palabra de Dios es que esto no es que va a venir el Espíritu Santo y me va a investir de amor y me va a durar un mes y otra vez. No, 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 no. Esto es una decisión, al igual que amar a Cristo y seguir a Cristo es una decisión. Yo te acepto, Cristo, como mi Señor y mi Salvador y tomo la decisión en este momento de seguir tus preceptos. Así como una vez oramos para decidir seguir al Señor y dejar atrás las cosas del mundo, hoy qué bueno que podamos decir, yo quiero desechar la ira. Quiero que en mi vida yo no quiero tener cabida para la ira, no quiero traer las consecuencias de la ira en mi vida, no quiero que vengan males sobre mi vida, no quiero tener consecuencias sobre mis hijos, una generación que viva también iracunda, enojada, no quiero gente amargada, Señor. Yo voy a desechar la ira por mí, porque me lo pides tú en tu palabra, porque sé que es lo mejor, porque tu palabra lo dice y porque quiero que mi generación viva libre de la ira y del enojo. Entonces es una decisión de nosotros, iglesia. La palabra dice, deja la ira y desecha el enojo. Recuerden, esto no tiene que ver con lo de afuera. Esto no es que me hicieron enojar, es que tú me hiciste enojar, como el comercial que dice, pero mi amor, me hiciste que te pegara. No, 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 él no hizo que le pegara, tú eres un atarbán y un guache. Entonces, no es lo que pasa afuera, es lo que pasa dentro de mí y necesitamos como iglesia tomar la decisión de desechar la ira y el enojo. Decida hoy en este día, con la ayuda del Espíritu Santo, por lo que la palabra hace en nuestra vida, que es lavarnos y limpiarnos, desechar la ira por completo de nuestra casa, de nuestras actitudes, desechar el enojo, ser hombres y mujeres de paz. Ceda sus derechos a Dios. Romanos 12, 14, 19. Digamos que habla acerca de bendecid a los que nos persiguen, bendecid y no maldigáis, gozar con los que se gozan y demás. Aquí dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cedamos nuestros derechos a Dios. ¿Qué significa ceder nuestros derechos? A veces, iglesia, siempre nos sentimos heridos, ofendidos, y a veces queremos nosotros mismos tomar venganza de. Y la palabra de Dios nos enseña que dejemos que sea Dios. Si nosotros somos hijos de Dios, dejemos que sea Dios el que tome nuestra causa. Si usted se ha sentido herido, maltratado y eso le ha traído enojo, no siga guardando más eso. Confíe en su Dios. Dios es un Dios de justicia. Esa fotografía ahí habla de un martillo que es el que tienen los jueces. Yo no sé si eso se llama así, discúlpenme la ignorancia, pero martillo, creo, que tienen los jueces es para dictaminar. Nosotros no somos jueces. ¿Vale? Nosotros no somos quienes para juzgar a otra persona que nos hizo daño, no somos quienes para dar una sentencia a alguien que nos maltrató, que nos hirió y que eso causó mucho enojo en nosotros. Cedámosle, entreguémosle nuestros derechos a Dios. Digámosle, Señor, esto me causó ira, enojo, sentí que pasaron por encima de mí, me robaron, me sentí como ofendida, vulnerada, eso me dio rabia, Señor, pero hoy te entrego, Señor, eso en mi corazón y te pido que seas tú trayendo justicia sobre esa situación. Y usted va a descansar, iglesia, porque a veces queremos tomar la justicia por nuestras manos y nosotros no somos llamados a vengarnos. Dios hará y Él traerá retribución de acuerdo a cada persona que hizo algo. Entonces, cedamos nuestros derechos, despojémonos de, me hizo, me voy a vengar. No es nuestra función. Digámosle y descansemos hoy en Dios. Señor, hoy yo te entrego eso en tus manos. Tú sabrás qué hacer. Y miren, si podemos contar testimonio de lo que Dios ha hecho cuando la gente ha querido pasar por encima de nosotros, cuando nos ven como débiles, frágiles. No, no somos débiles ni frágiles. Sencillamente hemos creído en un Dios de justicia, un Dios que hará. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor hará con esa persona que te hizo daño y que te ha provocado tanto enojo y tanta ira. Él dará su retribución y Él dará su pago. No nos compete a nosotros. En esta mañana, esta tarde, cedámosle los derechos a Dios de todo aquello que nos ha traído ira y enojo y que nos ha querido alcanzar para traer venganza.
Busque sanidad interior, en muchos casos es importante. Nosotros aquí en la iglesia con el pastor Luis Iseña tenemos un grupo de sanidad interior. Qué bueno que usted pueda hablar con alguien y decir, Dios mío, mi causa de la ira y el enojo es muy profunda, me da cuenta que es una cosa que necesito ayuda. Hable con alguien de la iglesia, estamos dispuestos para escucharle, para orar por usted y para que haya una sanidad interior frente a algo específico que usted le haya podido sanar y pueda hacer un proceso, porque hay cosas que cuestan un poco más de trabajo. Entonces, ayudémonos con las personas en la iglesia que nos pueden dar la mano espiritualmente hablando para hacer ese proceso. Desarrolle la mansedumbre. Creo que esto me encanta mucho porque la mansedumbre es de aquellas cosas como el amor, el perdón y la misericordia, que como que dicen uno, ay no, mansedumbre, eso es bobo, tonto y demás palabras. O sea, no, la mansedumbre no tiene nada que ver con eso. Creo que es un don que necesitamos. No es un don, perdón, hace parte del carácter del ser humano, del carácter que Cristo vino que compartió con nosotros. Cristo tenía una combinación maravillosa. Era fuerte cuando tenía que ser fuerte, decía palabras claras cuando tenía que decir las palabras claras, pero era manso y humilde de corazón de una manera impresionante. Entonces, creo que la mansedumbre es un carácter que tenemos que desarrollar en nosotros. Dice Proverbios 15:1 que la blanda respuesta quita la ira y eso es ser manso. Y entonces la gente se confronta con lo que dice el mundo y los papás lo enseñan, hijo, si alguien te golpeó en el colegio, devuélvele 3 veces el golpe. Eso no es. Eso enseña el mundo. La palabra de Dios dice que la blanda respuesta quita la ira, que si mi esposa viene alterada, yo, un hombre sabio, manso y humilde de corazón, voy a tener una palabra prudente para bajarle ese tumos que de pronto mi esposa te infló así de rápido con la sabiduría, como con ese carácter del varón de Dios, voy a lograr bajar, aplacar la ira, porque si tenemos otro airado, pues ahí se dan en la mula los dos y ¿en qué acabamos? En nada. Nada fue edificante, nada sirvió, nada fue provechoso. Provechoso es un varón que venga y responda con una blanda palabra, con una palabra que aplaque. Una mujer que venga y traiga nuestras casas. Dice aquella disposición tranquila y equilibrada de espíritu que mantiene las pasiones bajo control. Significa que sea débil ni tonta. Al contrario, es una persona que posee la cualidad de perdonar, de corregir las faltas y gobernar su propio espíritu. Vaya y gobierne su propio espíritu. Eso es loable. Eso es loable, controlar su propio espíritu. Que usted frente a una agresión, frente a un insulto, yo siempre me pongo y digo, ¿qué pasaría si a mí me pasa tal cosa? Póngase en escenario siempre, ¿cómo reaccionaría? Y trata de hacer estas simulaciones, como le dicen, piense cómo tendría que reaccionar en frío. No, si a mí alguien me grita, si una hermana de la iglesia viene y me dice, pastor, usted es una ¿qué podría hacer yo? ¿Le voy a contestar igual? No, bajo estos principios yo tengo que ser una mujer sabia, que controle su espíritu. Miren que el mundo nos ha querido robar esto de paz interior. No, no es paz interior, se llama mansedumbre. Una persona que tenga el control de su espíritu, que sea tarda para hablar, que sea tarda para irarse, una persona que escuche, una persona prudente, sabia. Eso es lo que nosotros necesitamos fortalecer en nosotros y en nuestros hijos, hijos sabios, hijos que responden de una manera diferente a lo que hace el mundo. Puño, puño, si te dan una mejilla, dale la otra. No, esa no es la ley, esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente, esa es la ley del mundo. La palabra de Dios funciona diferente. Si tu enemigo te da en la mejilla, ponle la otra mejilla. ¿Eres un tonto? No. Soy un hombre que tiene control, dominio sobre mi espíritu. Yo no me dejo airar, yo no me dejo controlar por los otros. Yo tengo control, yo tengo paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento para solucionar las situaciones. Porque si no, iglesia, esto cada vez se va a poner peor. Cada vez tanta ira, tanto enojo, tanta contienda, lo que está haciendo es
tener una sociedad como la que estamos viendo, una sociedad que no dialogue, que no hable, que todo sea a las patadas, a los golpes, a la represión. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que marcar una pauta de lo que Cristo nos enseñó. Entonces, esto era lo que quería compartirles el día de hoy. Hay unos punticos muy interesantes, así rapidito, cómo podemos controlar nuestra ira. Dejemos de ser tan susceptibles. En muchas ocasiones somos, me miró, me hizo, me tocó. Las mujeres somos especialistas en esto. Esto es nuestra experticia. O sea, me miro, a veces uno se la sueña solito. Me hizo, me miró. Mi esposo siempre me dice, no suponga, no suponga. O sea, deje que la otra persona le diga, ay, si tú me caes mal. Pero uno dice, no, yo creo que yo le caigo mal. No, 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 es que eso se lo inventó usted. O sea, no seamos susceptibles. Me miró feo. O sea, dejemos de ser tan delicados. Seamos un poco más fuertecitos. La sabiduría hace parte importante de este proceso de controlar nuestra ira, ser personas sabias, mansas. Creo que esos son como punticos apartes. Y quería mostrarle por último esta imagen tan hermosa, que es a lo que yo anhelo y espero que usted anhele. Esta es la mezcla de quién es nuestro Dios. Cordero y león. Me encanta porque definitivamente esto es a lo que nosotros tenemos que llegar. Cristo, en ningún relato a Jesús en la tierra se le vio como un hombre tonto, bobo, no. Era un hombre que tenía una mezcla perfecta en su carácter y en su temple. Era un hombre que era un león, pero también era una oveja mansa y humilde. Porque a veces nos hace falta un poco de todo, ¿no? Nos hace falta la esencia de la oveja, no, yo me creo, yo soy, por mí, por encima de mí nadie pasa, yo estudié esto para que nadie me doblegara, yo soy de este apellido, de esta posición, yo tengo esto y a mí nadie pasa por encima. No, manso y humilde de corazón. Él siendo Dios tenía una posición de oveja y como oveja fue llevado al matadero porque él tenía muy claro lo que quería, pero era manso y humilde, se sentaba con la gente, compartía, comía. Yo veo a Jesús y lo percibo como ese hombre que se podía relacionar con todos, con el estrato 20, podía hablar con políticos, hablaba con el estrato y la élite romana, judía, sacerdotes, tenía esa capacidad, pero se relacionaba con el pueblo, con la prostituta, con el ladrón. Nosotros en la iglesia a veces hemos escuchado muchas historias con el pastor Diego, que iglesias, por entró la prostituta, el ladrón, no, aquí no pueden entrar ese tipo de personas. Perdón, somos la grey de Cristo, el cuerpo de Cristo, y como dijimos, no hay griego, no hay judío, no hay nada. Aquí todos somos los mismos, lavados por la sangre del cordero. Él tiene la mezcla del cordero, pero tiene la mezcla del león, tiene una mezcla de fuerte, de que ponía posiciones claras, no vendía principios, firme, increíble, me encanta eso y qué bueno que en nuestro carácter podamos semejar esta imagen, que podamos tener esa mezcla y que renunciemos, que como dice lo que pudimos aprender hoy, desechemos la ira y el enojo porque es el principio, así como la amargura, es el principio y la raíz de muchos problemas y muchas dificultades. Qué bueno que podamos tener casas, vidas de paz, vidas de mansedumbre, vidas de enojarse como todo humano, pero no darle cabida, no darle trascendencia, solucionar y seguir adelante en este camino que tenemos de la mano de Dios. Iglesia, espero que haya sido un tema para edificarnos y para los momentos.